Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación. ¿Puede contar la importancia para usted de celebrar un día como ese de la libertad de prensa? Bueno, creo que la libertad de prensa es requisito indispensable para ejercer otro tipo de libertades ciudadanas que es necesario para el control de los gobiernos, para poder realmente generar procesos de comunicación con la ciudadanía. Definitivamente es un tema parte, digamos, que integra más bien el derecho a la comunicación, que es necesario, absolutamente necesario para la libertad plena de las personas. Costa Rica es un país que tiene un buen rango al nivel de libertad de prensa en comparación con los vecinos o con América Latina. ¿Qué opina de la libertad de prensa en Costa Rica, si es total o no? Bueno, estamos muy felices por el rango que tiene, pero eso no quita que tengamos retos importantes en materia de libertades. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un fuerte debate a nivel nacional sobre lo que fue la reforma a la ley Mordaza, que restringía el acceso a información pública. Y el acceso a la información pública, por ejemplo, no es totalmente garantizado, solo tanto para periodistas como para la ciudadanía. Sí lo es después de un engorroso proceso, pero no existen protocolos establecidos claros para poder hacer que la información pública realmente sea una herramienta para comunicar efectivamente qué es lo que pasa en el gobierno. Hay mucho que avanzar en ese sentido. Creemos que el derecho a la comunicación debe tener garantía constitucional también, y hay una reforma en ese sentido, y que es necesario desarrollar en un instituto que garantice el acceso efectivo a la información pública, tanto para periodistas como para la ciudadanía en general. Algunos países de Latinoamérica han implementado una ley integral de medios. ¿Vería usted que podría ser el caso y ser interesante para Costa Rica? Sin duda alguna, el otro reto es una ley de medios para Costa Rica, y ese reto implica pues un debate profundo sobre un tema que no se ha debatido por muchas décadas en el país, que es el uso del espectro radioeléctrico. Sin duda alguna, el uso del espectro en áreas no comerciales, para cultura, para educación, a nivel comunitario, es definitivamente uno de los retos que Costa Rica enfrenta para realmente poder accesar a los medios de comunicación de una forma mucho más democrática. En su ponencia usted habló de la importancia de diversificar la información, porque ahora en Honduras está en manos de pocos y la conformación de la ciudadanía se hace por estos mismos medios. Así es, devolver la palabra. La palabra está secuestrada. Aquí en los medios corporativos, la verdad la venden la verdad los dueños de los medios. Y en sus medios no participan las comunidades. Y generalmente estos medios corporativos emiten información que tiene que ver con decisiones del país. Y ellos toman decisiones, los medios de comunicación, junto con los políticos y la empresa privada, que son uno mismo al final de cuentas, si uno ve el entramado, ellos toman decisiones en nombre de la sociedad, a espaldas de la sociedad y en contra de la misma sociedad. Entonces, por eso nosotros decimos hay que liberar la palabra, y la forma de darle voz a las comunidades, a las organizaciones, es creando sus propios medios para que entren dentro de la competencia en el buen sentido de la palabra, y puedan estos medios ejercer mayor presión para que se tomen decisiones que favorezcan a los intereses del país y no a los intereses de un reducido grupo. En Honduras, los medios de comunicación, en Honduras la tenencia de las frecuencias, por ejemplo, de radio y televisión, están en manos de 5 familias.
Y eso no puede ser en un país democrático que 5 familias secuestren la palabra de todo un pueblo. Entonces, hacia eso hay que luchar a romper los oligopolios, pero para eso se necesita de la unificación de todos los sectores y también de una voluntad política que por ahora parece que no la tenemos. ¿Qué papel específico juega una radio como Radio Progreso? Bueno, Radio Progreso, básicamente nosotros lo que promovemos es la defensa y promoción de los derechos humanos. Y uno de los derechos fundamentales, además del derecho a la vida, es el derecho a la libertad de expresión. A la libertad de expresión, a que la gente pueda tener dónde expresarse, porque la gente tiene una palabra, pero no se les está escuchando. Luis Ovalle, ¿en qué estado se encuentran en ese momento los medios comunitarios o alternativos en Guatemala? La situación es bastante compleja, principalmente por la violencia que está azotando al país. En los departamentos hay mucha vulnerabilidad para los comunicadores. La ley es muy limitada, no favorece a los medios comunitarios, a los medios alternativos. Ha habido esfuerzos de algunos gobiernos anteriores por ayudar o por contribuir con lo que se estableció en los acuerdos de paz y, por ejemplo, ahora contamos con un canal de TV Maya, se llama el canal, pero pocas frecuencias. El empresariado guatemalteco limita mucho, los dueños de los medios de radiodifusión limitan mucho que haya cambios y no se ha logrado impulsar a nivel del Congreso de la República la ley de medios comunitarios. ¿Dirías que esa situación de violencia hace que los periodistas o comunicadores, para preservarse, hacen una forma de autocensura? ¿Hay temas que no se pueden tratar? Hay mucho nivel de autocensura, un alto nivel de autocensura, principalmente por eso que tú dices, la violencia. Nosotros trabajamos, recién presentamos este 2 de mayo nuestro informe del estado de situación de la libertad de expresión en el país y elaboramos un mapa de riesgo en los departamentos en el que buscamos la manera de establecer cuáles son las publicaciones de crimen organizado y narcotráfico que se dan a conocer en el país, qué cantidad de información de ese tipo se establece. Para ver los riesgos a los que se enfrentan los comunicadores, y hay muy poca información últimamente, a pesar de que son lugares fronterizos, México, Petén, por ejemplo, lugares con se conoce que hay mucho movimiento de crimen organizado y no se publica porque los periodistas normalmente se autocensuran. Usted habló del narcotráfico, pero ¿cuáles son los temas, los sectores que no se pueden tocar en Guatemala a nivel de información? Bueno, principalmente esa es una gran vulnerabilidad, porque a pesar de que el Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, ante una fuerza tan poderosa como el crimen organizado, el narcotráfico, se da esa vulnerabilidad. De ahí medidas cautelares, esfuerzos por proteger de alguna manera a algunos comunicadores que han estado en situación de riesgo. Esa situación es permanente. Entonces, hay informaciones que no se publican, principalmente de ese tipo, pero también hay otras que son relacionadas con los poderes locales. Y lamentablemente estos mismos poderes locales, alcaldes, diputados que tienen control en sus departamentos, en sus lugares de origen, cooptan a algunos periodistas para que no publiquen temas que a ellos les puedan afectar. Entonces, el mismo funcionario, la misma autoridad tiene vínculos con el crimen organizado y eso limita o incide en que los comunicadores no publiquen la información. La misma ley no favorece los medios comunitarios o alternativos. ¿En qué sentido? Bueno, la ley
Yo lo exponía hoy en mi ponencia relacionado con una reciente ley el año pasado, transformaciones, modificaciones a la ley de telecomunicaciones en Guatemala, que lo que buscaron fue favorecer a los grandes dueños de los medios, ¿verdad? Porque extendieron por 20 años prorrogables por tiempo indefinido el usufructo de las frecuencias y se amplió el espectro no solamente a las radios, sino a la televisión, al internet. Y sabemos en Guatemala que el señor Ángel González, mexicano, que tiene incluso en Centroamérica propiedad de frecuencias y de distintos medios, es el que ha buscado eso. ¿Cómo hace un medio como Cerrigua o otros medios comunitarios para enfrentarse a poderes gigantes como el Estado, el narcotráfico, y para encontrar una forma de informar todavía a la población? Bueno, te digo, la situación es compleja, es difícil. Nosotros como Cerrigua creamos en el año 2004 un observatorio de los periodistas que busca atender la situación de inseguridad y buscando también cómo las autoridades puedan proteger más a los periodistas. Desde el año 2012 impulsamos la creación de un programa de protección a periodistas. El mismo presidente de la República lo avaló. Y fue hasta noviembre del año pasado, 2013, que ya firmaron un acuerdo para construir ese programa de protección a periodistas. Eso, digamos, lo consideramos como una alternativa, como una opción que favorezca a los comunicadores en riesgo, porque vamos a tratar de que en ese programa se busque la manera de que el Estado tenga más cuidado y atención a la protección de los periodistas, principalmente en las zonas del interior del país, de los departamentos, donde es más alta la vulnerabilidad en que viven. ¿Por qué considera la Red Mica que no hay propiamente radios comunitarias en el país? La legislación que existe está hecha para frecuencias de radio y televisión que son de uso y fines comerciales, ¿verdad? Conocemos iniciativas de medios en comunidades, pero son medios que no tienen acceso a las frecuencias de radio, ¿verdad? Tienen que sacar sus publicaciones, sus contenidos, por ejemplo, por internet. Entonces, las iniciativas existen, pero no porque tengan espacio en el espectro radioeléctrico, ¿verdad? Que es un espacio eléctrico y que es un espacio público, que es un bien que le corresponde a todos los costarricenses, ¿verdad? Pero que ahora está concentrado en pocas empresas, en pocas manos. Para ustedes, ¿cuál es lo más urgente en cuanto a democratización de la comunicación en Costa Rica? Bueno, es urgente, por ejemplo, que se abra la discusión por la digitalización de la radio. La digitalización de la radio y la televisión está empezando en este momento y eso podría abrir espacios para que medios alternativos y medios comunitarios que tienen años de estar pidiendo los espacios, ¿verdad?, tengan acceso a ello. Aún así, el gobierno anterior hizo la convocatoria para discutir esta digitalización y la hizo solamente, ¿verdad?, hacia las empresas que ya de por sí tienen frecuencia. Eso es un punto urgente. El otro es el fortalecimiento del SINAR, del Sistema Nacional de Radio y Televisión, y el tercer punto importante que consideramos es que se discuta y que se diseñe una nueva ley de medios para Costa Rica, ¿verdad?, que contemple no solo radio y televisión de carácter comercial, sino de carácter educativo, comunitario, cultural, ¿verdad? Y que se haga a partir de esto un reordenamiento y una reevaluación del espectro de frecuencias de radio y televisión. Pero según lo que se dijo en el foro, algunos ponentes, Costa Rica está bien, tiene un buen lugar al nivel de libertad de prensa en comparación con otros países de América Latina. Claro, digamos, si somos políticamente correctos siempre vamos a decir las buenas noticias, ¿verdad? Pero creo que no es suficiente conformarnos con eso. No sé cuál es la fuente, ¿verdad?, de que Costa Rica es el número uno en cuanto a libertad de prensa. No estoy segura, ¿verdad?, personalmente, pero aún así no es bueno compararse con otros países que están peor, ¿verdad? Nosotros como costarricenses tendemos a hacer eso, bueno, por lo menos aquí no pasa nada, bueno, por lo menos comparados con
Y eso no tiene que ser así, ¿verdad? Hay otros estándares de libertad de prensa, de libertad de expresión, de aplicación real del derecho a la comunicación, ¿verdad? Entonces creo que ese debe ser como la guía. Usted habló de 5 puntos que serían importantes para fortalecer la formación de periodistas en Centroamérica. ¿Cuáles son? Bueno, hay un estudio que se hizo hace ya unos años en América Central y el Caribe sobre cuáles son los temas, ¿verdad?, de la formación de los periodistas comunicadores. En primer lugar, hay puntos que podríamos decir son claves para analizar cómo mejorar la calidad del periodismo. En primer lugar, entramos en la universidad con el tema del pensum, ¿verdad? ¿Cuál es la currícula que se tiene en las universidades? Si ese currícula responde a las necesidades del país y responde también a la realidad de la dinámica del periodismo. En algunas universidades pareciera que no se actualiza suficientemente y eso es un problema. En segundo lugar, es importante hablar sobre los profesores, ¿verdad? Sobre la capacidad pedagógica y también yo diría no solamente sobre la capacidad individual de los profesores, sino sobre todo cómo crear lo que se llama tradicionalmente una escuela, ¿verdad? En el sentido no de la instalación física, sino de un grupo de personas que tienen un plan y un proyecto de formación. En tercer lugar está todo el tema de las tecnologías, ¿verdad? Que tiene que ver con el acceso a las tecnologías, pero también sobre el uso y la manera de insertar las tecnologías en los planes de formación. Y en cuarto lugar, aparece mucho el tema de la vinculación de la universidad con el entorno, particularmente con los medios de comunicación, con las organizaciones sociales, con las organizaciones de periodistas. Y un quinto punto que planteábamos en esta parte de la trayectoria es la trayectoria o los perfiles de quiénes son los periodistas en nuestros países que sirven de referencia para los jóvenes, sobre todo quiénes son los periodistas que los jóvenes ven como referentes. Y yo creo que ahí hay algunos países donde esto no es tan positivo, dijéramos, sino que se valora más bien esto que decíamos, más la farándula y más la imagen de un periodista que la calidad, que la ética y que el trabajo que hace. Entonces, esos temas creo que nos ayudan a repensar cómo fortalecer, ¿verdad?, la calidad del periodismo, sobre todo en una región donde hay muchas necesidades de actualizar esta formación y que también los periodistas tengan una actitud de formación continua, por la complejidad de los temas que aborda el periodismo y por cómo van cambiando los temas, ¿verdad? Los países del norte de Centroamérica en particular son países muy violentos. Usted habló de la importancia de una ética de la cobertura mediática de la violencia. ¿Puede precisar eso? Bueno, El Salvador, Honduras y Guatemala, que son considerados o llamados del Triángulo Norte de Centroamérica, tienen en este momento uno de los índices más altos de homicidios, sobre todo El Salvador y Honduras, pero Guatemala también no está tan lejos. Entonces lo que vemos en las noticias cotidianamente, ya sea en el periódico, en la radio, en la televisión, en los medios electrónicos, es una cobertura permanente de la violencia, de homicidios, de situaciones difíciles, de agresiones. Entonces, la ética periodística se pone, yo diría, cada vez más en esa balanza de cómo priorizar, ¿verdad?, los criterios periodísticos sobre los criterios comerciales, como se dice, bueno, es que, como se ha dicho, ahora la nota roja vende y entonces hay que hacer nota roja. Entonces yo creo que en nuestros países estamos, yo diría, en una situación tan fuerte de violencia y tan constante la violencia, que me da la impresión que desde el periodismo en general, y refiero no solamente a los periodistas, sino también a los espacios de las universidades y de otros espacios sociales, no nos da tiempo incluso para hacer una reflexión crítica sobre cómo se cubre la violencia. Pero lo que sí está a la vista, creo yo, es que hay un problema de falta de ética en mucho del tratamiento que se hace, de mucho sensacionalismo y de una información que al final no ayuda a la opinión de la ciudadanía o a crear información que tenga, digamos, interés para la ciudadanía, pero se habla mucho del muertómetro, ¿verdad? Y el muertómetro es, bueno, este día fueron 9, este día fueron 10 homicidios, este día fueron 11, pero más allá de eso se está dejando de informar sobre la complejidad de la violencia, sobre las causas y sobre temas claves como el narcotráfico, bueno, el tema de pandillas, que obviamente es otro tema en nuestra región, y esos temas no están suficientemente abordados en el periodismo y por lo tanto también se debería de hacer esa reflexión para poder fortalecer los espacios y la búsqueda de soluciones, que al final es algo que necesitamos en Centroamérica.
Pero ¿a qué sirve una buena formación, una buena ética cuando las condiciones del ejercicio del periodismo son súper difíciles, que la misma seguridad de los periodistas está en cuestión, que la concentración de los medios hace que la libertad de prensa sea limitada? ¿A qué sirve una buena formación si no se puede ejercer en buenas condiciones? Bueno, evidentemente la parte de la formación y el ejercicio del periodismo, como tú lo planteas, no puede estar desligada de las condiciones de los medios de comunicación y del espacio de libertad y el espacio de reconocimiento que se le da al trabajo del periodista. Yo creo que en Centroamérica evidentemente necesitamos abrir nuevos espacios de los medios de comunicación, sobre todo con un enfoque como se ha planteado en los últimos años por la UNESCO de medios públicos, medios comunitarios, además de los medios privados o comerciales que tenemos. Evidentemente eso requiere una serie de transformaciones que pasan por el marco legal, que pasan por una nueva visión de la comunicación que no es solamente dedicada para la empresa o para un negocio, sino también de servicio público y de servicio comunitario. Pero yo sí creo que la parte de la formación del periodista tiene que ayudar justamente a empujar también esas transformaciones, por un lado. En segundo lugar, yo sí creo que hay medios alternativos que pueden abrirse camino y que lo hemos visto en El Salvador, por ejemplo, el periódico El Faro es un ejemplo que, hay cosas que se pueden criticar o no estar de acuerdo tal vez, pero me parece que hay un consenso y tiene mucho reconocimiento, un trabajo periodístico de investigación que ha hecho en varios temas que ningún otro medio se ha atrevido, y ahí no es tanto el recurso económico, sino es también la decisión de abordar temas que son complejos y que son delicados. Y por otra parte, sí creo que hay en la experiencia de nuestros países periodistas que son muy buenos y que creo que a pesar de que los medios donde trabajas tienen una línea muy conservadora editorial o tienen pocos espacios de creatividad, logran posicionar ciertos temas y logran empujar ciertas agendas importantes de la ciudadanía de manera hábil, ¿verdad? Entonces sí creo que la formación ayuda en todo ello. Y en última instancia yo creo que la formación debería de ayudarnos también en algo que tiene que ver con lo que tú decías de la seguridad, y es cómo fortalecer la gremialización, ¿verdad? Cómo fortalecer la solidaridad gremial. Es un desafío en nuestros países, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. Se está, trabajando en algunos cursos de capacitación sobre estos temas, pero uno de los aspectos que aparece constantemente es la falta de solidaridad gremial, que no es fácil resolver, pero que es algo que se tiene que abordar, ¿verdad? De que se hace un atropello, se amenaza a un periodista y todos deberían de tener una actitud de solidaridad, porque al final es una actitud que nos ayuda a defendernos de las agresiones que hay contra el periodismo en Honduras, por ejemplo, que es quizá el país en este momento donde hay tantos asesinatos, y Guatemala también, que tiene serios problemas. Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación.